Eterno Padre, te alabamos y te bendecimos, te damos muchas gracias por este tiempo en el que nos permites estar juntos, Señor, a través de la tecnología para venir y estudiar tu hermosa palabra. Por favor, Padre nuestro, ayúdanos a ser muy constantes en el estudio para que crezca nuestro conocimiento de ti y en algunos casos, más que crecer, que pueda cambiar la forma de pensar de alguien sobre ti, mi Señor. Por favor, úsame para que pueda yo exponer tu palabra con claridad, pero también con sencillez, para edificación de todos los que puedan escuchar y ver esta transmisión. En el nombre de Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén. La ley entregada. Recuerde, íbamos de camino en el Sinaí, al monte Sinaí. Ya llegamos al Sinaí y ahora va a ser entregada la ley. Recuerda, haga de cuenta que vamos en un viaje. Todos nos subimos al tren y vamos en este viaje. En este viaje a través de la palabra de Dios. ¿Ok? Es un viaje hermoso. Estamos aprendiendo muchas cosas. Nos están llevando por un tour hermosísimo. Estamos aprendiendo muchísimo. Y con un guía no tan bueno. Pero yo soy el guía. ¿Ok? Solamente soy el guía. La palabra de Dios es el rey, es la reina aquí. ¿Ok? Dice Éxodo capítulo 19, versículos del 1 al 8. Dice así: Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel. Y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he tomado sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz, y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso delante de ellos todas estas palabras palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Hola Gloria, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gloria. José María e Ian también. Bueno, el primer punto que vemos en de la ley entregada es el pacto de Dios con Israel. Y lo vemos en el versículo 2. En el versículo 2 lo vemos con esta claridad muy particular, que dice: y acampó allí Israel delante del monte. Recuerde, iban caminando y llegaron al monte Sinaí. Israel llegó al monte Sinaí 3 meses después de dejar Egipto, cumpliendo así la palabra de Dios a Moisés cuando estaba delante de la zarza ardiente. ¿Se acuerda de esto? Allá en el capítulo 3 de Éxodo. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Dice así la hermosa palabra de Dios. Éxodo 3, 1. Dice así: Y Moisés apacentaba el rebaño de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios. ¿Ok? Ahora note, versículo 12 del mismo capítulo. Versículo 12. Dice: Y él dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en ese
monte. ¿Ok? Entonces, ahí está. Además, la promesa de hacer a Abraham una nación estaba siendo cumplida ahora en cuanto Dios inició otro pacto establecido oficialmente a Israel como una nación, y vemos la declaración del pacto en el versículo 4 del capítulo 19. Vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios, y cómo os he tomado sobre alas de águila, y os he traído a mí. ¿Ok? Como el águila enseña a sus polluelos a volar, llevándolos en alas fuertes, cachándolos cuando caen, y los cachan, y los vuelve a elevar. Así, esa es la ilustración de lo que Dios está haciendo con Israel. Así Dios llevó a su joven nación Israel, guardando y dirigiendo sus caminos. Dios estaba con ellos, y Dios estaba cumpliendo la promesa que le había hecho a Moisés. Como el águila lleva a sus polluelos a la protección de la altura de su nido en la montaña, así Dios llevó a Israel de la esclavitud a la alta planicie del Sinaí, donde les revelaría su propósito. ¿Ok? Vamos al libro de Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, versículos 11 y 12. 11 y 12 dice: como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje. El Señor solo lo guió, y con él no hubo Dios extranjero. Ahí está, cómo Dios lo hizo, ¿cierto? Ahora vemos, es su condición, la condición de ellos. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Note, tienen que guardar un pacto y tienen que escuchar la voz de Dios. Esto es muy interesante, ¿eh? Este pacto es referido como la ley de Moisés y contiene el famosísimo decálogo, los famosísimos 10 mandamientos. Esto contiene este pacto. A diferencia del pacto abrámico, que solo sería cumplido por Dios, el pacto de Dios con Israel estableció la condición de la obediencia perfecta. Israel recibiría las bendiciones prometidas solo si obedecían completamente. ¿Se dio usted cuenta de algo muy interesante? Solo si cumplían completamente. ¿Cierto? Hay unas bendiciones en esto. 3 características distintas definen la nueva relación propuesta de Israel con Dios. 3 características. Punto número 1. Mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Eso es lo que se convirtió Israel, o se convertiría Israel para Dios. Su especial tesoro, como lo vimos en el 9:5. De todas las naciones, Israel sería el especial tesoro de Dios, que pertenece claramente al Señor, aunque todas las personas de la tierra le pertenezcan. Esto lo dice también allá en Ezequiel: todas las almas son mías. Todo le pertenece a Dios. Él es el creador, Él es el dueño, ¿cierto? 2. Un reino de sacerdotes, como dice en el versículo 6. Como un sacerdote típicamente tiene acceso a Dios y por lo tanto funciones como un representante entre Dios y el hombre, así Israel sería una nación de sacerdotes
que representan a Dios delante de las naciones del mundo. Y ahorita le explico esto, esto es gigante, gigante. Una forma en que Dios hizo esto fue confiar a Israel las escrituras del Antiguo Testamento que recibieron y registraron para el mundo. ¿Qué era Israel? Especial tesoro de Dios. ¿De entre qué? De entre todas las naciones del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque Israel es quien era el sacerdote, quien intercedía, quien estaba aquí delante de la presencia de Dios y proclamaba al mundo la palabra de Dios. ¿Usted que es cristiano? ¿A qué le suena esto? ¿A qué le suena? Ahorita vamos allá. Téngalo ahí en mente, por favor. Téngalo ahí en mente. Téngalo ahí en mente. Para que no se nos olvide, porfa. Para que en un ratito regresemos acá. ¿Ok? Tercero, gente santa, dice también el 9:6. Israel sería una nación apartada de todas las demás naciones y dedicada especialmente a llevar a cabo el propósito de Dios como un canal a través del cual vendría a traer bendición. ¿Cuál es este canal? El Mesías que llegaría a la tierra. Ahora, el apóstol Pedro, vamos a el Nuevo Testamento, por favor. El apóstol Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un real sacerdocio ahora en Cristo, ¿cierto? Somos un real sacerdocio. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cierto? Note lo que dice la primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículos del 14 en adelante. Note: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin mancha, sin tacha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que Él resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Se dio cuenta? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Está hablando de cómo debemos ser. Y en teoría ahora la iglesia, que no es Israel, la iglesia hoy tiene la misma responsabilidad de ser una nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. ¿Cierto? Esa es la responsabilidad que nosotros ahora tenemos, igual que aquí. Es por eso la intención de estar enseñando todo esto, porque esa es nuestra responsabilidad: predicar a Cristo y a este resucitado. ¿Cierto? Todo lo que Jehová ha dicho haremos, dijeron ellos en el versículo 8 del capítulo 19 de Éxodo. Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Aunque Dios no había dado los mandamientos,
Israel afirmó que los obedecería a todos. Se equivocaron. Terriblemente se equivocaron. Olvidando rápidamente sus fallas recientes en el desierto, esto fue, sin embargo, una respuesta apropiada basada en el conocimiento de la nación de Dios como su Redentor soberano. Más tarde, Dios afirmó el compromiso de Israel a obedecer cuando contestó. Ese era su compromiso. Ellos se comprometieron. No, te voy a leer el versículo 8. El versículo 8 del capítulo 19. Escuche. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. ¿Se dio cuenta? Ellos se comprometieron antes de recibir. Le voy a leer un texto. Fíjese, Deuteronomio 5, 28 y 29 dice: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Se dio usted cuenta? Que diera porque realmente lo pudieran cumplir. ¿Cierto? Ahora note lo que dice el mismo capítulo 19 de Éxodo, pero ahora versículos del 9 al 15. Otra cosa muy importante. Note. Y el Señor dijo a Moisés: he aquí, vendré a ti en una densa nube para que todo el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. El Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y pondrás límites alrededor para el pueblo, y dirás: guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado y asaeteado. Sea animal, sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. ¿Ok? Hay una preparación para la nación. Hay una preparación. Se está preparando a la gente para recibir. Ve al pueblo y santifícalos. Consagración simplemente es santificar. Estar listo para una tarea específica. ¿Ok? Estar listo para una tarea específica. Nosotros fuimos santificados, fuimos apartados de Dios para una tarea específica. ¿Sí? ¿Cuál es esa tarea que tenemos hoy nosotros? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra tarea. ¿Ok? Entonces, en este caso, la gente se iba a preparar para que Dios mismo descendiera sobre el Sinaí para revelar los términos del pacto que estaba haciendo con ellos. Imagina la aprehensión de Israel para prepararse para conocer a su Dios. Los requerimientos puestos delante de ellos: llevar las ropas, abstinencia sexual, y los límites erigidos para bloquear a la gente de la montaña en la cual descendería Dios, ilustraban gráficamente el abismo entre el hombre pecador y el Dios santo. La pena de muerte impuesta
a hombre o animal que violara la brecha, solo intensificó el hecho solemne de que Dios es inalcanzable en grandiosa majestuosidad. Es inalcanzable, es grande, es majestuoso. Y el evento es muy solemne. Muy solemne es el evento. ¿Ok? Pero solamente está marcando el abismo entre el hombre pecador y el Dios Santo. ¿Ok? Qué importante es que nosotros nos demos cuenta de esto, hermanos. Dios preparó a su gente para algo en específico, ¿cierto? Ahora escuchen. Versículos del 16 al 20 del mismo capítulo 19. Dice: y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte, y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo del horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba, Dios le respondía con el trueno, y el Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Qué narración tan hermosa, ¿no? Parece que estamos viendo una película, hermano. ¿Cierto? Qué importante. ¿Cómo es Dios entonces? ¿Cómo es Dios? La Biblia nos da un ejemplo, una revelación de su majestuosidad cuando descendió sobre este monte, el monte Sinaí. Y lo que vio Israel los estremeció hasta lo más profundo de su ser. Ese es Dios. Vieron un monte que ardía en fuego. Hasta en medio de los cielos vieron tinieblas, nube y oscuridad. Oyeron el sonido de bocina, tronando más y más fuerte. Luego Dios habló de en medio del fuego. Y mientras Israel no veía la forma de Dios, oían la voz de sus palabras, tan terrible que la cual los que oyeron rogaron que no les hablase más. Se estremecieron. Incluso Moisés estaba aterrado por la figura y dijo: estoy espantado y temblando. Usted no tiembla cuando está delante de la presencia del único Dios, vivo, santo y poderoso. ¿Sabe por qué usted no tiembla? Porque usted no lo conoce. ¿Sabe por qué usted se comporta como se comporta? Porque usted tal vez tenga un conocimiento de él demasiado pequeñito. O es muy probable que usted adore a un Dios imaginario de usted mismo. Ese no es Dios. El Dios de la Biblia es gigante, majestuoso. Ese es el Dios de la Biblia, con el cual no se juega. No se juega. Vamos a ver algunos textos que nos ayudan a poder entenderlo con mayor precisión. Vamos a ver algunos, ¿le parece? Deuteronomio capítulo 4,
Sácame la Biblia de estas de aquí atrás, por favor. Deuteronomio capítulo 4, versículo 11. 11 y 12 dice: Os acercasteis pues y permanecisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego, hasta el mismo cielo, oscuridad, nube y densas tinieblas. Entonces el Señor os habló de en medio del fuego, oísteis su voz, solo la voz, pero no visteis figura alguna. ¿Sí? Mismo Deuteronomio capítulo 9, versículo 19. Porque temí la ira y el furor con que el Señor estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero el Señor me escuchó también. Esta vez da miedo, da miedito, Vamos ahora al Nuevo Testamento, Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 21. Note. Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a un fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. ¿Sabe usted por qué usted no tiembla? Porque usted no conoce a Dios. Mire lo que dice Santiago, la carta de Santiago en el capítulo 2, versículo 18 y 19 de Santiago 2. 18 y 19 de Santiago capítulo 2. Note lo que dice. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Está hablando de la fe primero, ¿no? ¿Usted tiene fe? Demuéstrame su fe a través de sus obras. Sus obras tienen que dar una evidencia clara de que usted tiene fe. ¿Ok? Los demonios fueron expulsados delante de la presencia de Dios. Ellos lo conocen perfectamente. Y tiemblan ante su nombre, ante su presencia. ¿Y usted no? Porque tal vez usted no cree. Porque tal vez usted no lo conoce. Porque tal vez usted solamente tiene miedo de escuchar la propia santidad de Dios. Bueno, pues ahora note Éxodo capítulo 20, versículos 1 y 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él es Dios. ¿Sí? Él es Dios. Y habló todas estas palabras. Solo Dios es la fuente de estas palabras,
refiriéndose a los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos Dios se los declaró a Israel como parte de su pacto. Como Dios definió su ley, se identifica a sí mismo como el Señor, Dios y el Redentor de Israel. Dios le dio a Israel muchas otras instrucciones en el Sinaí, incluyendo una serie de leyes civiles para gobernar la vida de la comunidad, de la nación, y leyes ceremoniales para dirigir la adoración de Israel como la gente distintiva de Dios. Tradicionalmente, los rabís judíos han enseñado que el libro de la ley, la Torá, contiene por lo menos 248 mandamientos positivos y 365 mandamientos negativos, uno para cada día del año, totalizando 613 leyes distintivas para vuestro propósito. Y obviamente en esta tarde nos enfocaremos en los 10 mandamientos solamente. Las 10 palabras, los 10 mandamientos reflejan el carácter moral de Dios, definiendo su alto estándar de lo correcto e incorrecto. Fueron entregados especialmente a Israel, su representante a las naciones, aunque los mandamientos son eternos en su aplicación a toda la humanidad, habiendo sido escritos en sus corazones por Dios. ¿En sus corazones? Sí. Y también en el suyo. ¿Sabía eso? Que la ley está escrita en su corazón, aunque usted no sea creyente. Y usted los viola. Ahora déjeme le digo algo. Y usted podría contestar: ay, bueno, pero es que yo no sabía. No, discúlpeme. El desconocimiento de la ley no lo exime de culpa. ¿Ok? Vamos a ver Nuevo Testamento. Vamos a ver el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Note. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por sí mismos los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Ahora se lo voy a explicar de una forma bien sencilla. Supongamos que hay alguien ahorita viendo esta transmisión que no es cristiano, que no cree en Dios, dice: eso es una fábula, eso solamente pasa en la Biblia, es que estos son unos fanáticos religiosos. Supongamos que hay alguien, ¿no? Este alguien no cree la Biblia. Pero, ¿a poco usted no sabe que si se lleva usted algo que no es suyo, ¿a poco no sabe que eso es robar? Si usted se mete con alguien que no es su esposo o su esposa, ¿a poco usted no sabe que es un adúltero? ¿No? ¿A poco usted no sabe que cuando trata de encubrir algo, está mintiendo y hasta está siendo hipócrita? ¿No es cierto? ¿Ya vio la ley natural? Está escrita en su corazón. No tiene excusa delante de Dios. ¿Cierto? Qué fuerte, ¿no? Ese es el Dios santo de la Biblia. No un Dios imaginario. ¿Ok? Piense en ellos divididos en dos partes. Del primero al cuarto mandamiento gobiernan a la relación del hombre con Dios, y del quinto al 10º mandamiento gobiernan la relación del hombre con su prójimo. Así están divididos los 10 mandamientos: 4 para Dios y 6 para con el hombre, el prójimo. ¿Usted los cumplió?
Yo estoy seguro que no. Ahora vamos a estudiar cada uno de estos mandamientos. Ya no tengo mucho tiempo. Y si los alcanzo a ver los 10 está bien. Si no, veremos los otros 5 el día de mañana. No hay prisa. No hay prisa. ¿Ok? Estamos encerrados. Así que mandamiento número 1. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 3. Dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses delante de mí. El primer mandamiento entonces es preservar la adoración del Dios verdadero. ¿Y a qué me refiero cuando digo verdadero? Que todos los demás, ¿qué? ¿Son qué? Falsos. Y hacer falsos significa que no existen. Son de mentiras. Son producto de la imaginación del hombre. No así el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el único Dios vivo y verdadero. ¿Ok? Puntual aclaración nada más. Aunque Él no tiene necesidad de que yo lo defienda. Pero para nada. ¿Ok? No tendréis dioses ajenos delante de mí, dice el 23. Por medio de este mandamiento, Dios ha establecido que solo Él es Dios y debe ser exclusivamente adorado. Note lo que dice Isaías, por favor. Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 45, versículo 5 del profeta Isaías. Isaías 45:5 dice: Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré, aunque no me has conocido. El único Dios vivo y verdadero. La enseñanza bíblica dice que la creencia en un Dios, lo que conocemos como monoteísmo, permanece en contraste con la adoración de muchos dioses, el politeísmo, la práctica común de las naciones circundantes de Israel, y hoy en nuestros días también. ¿Cierto? Isaías 44:6, no lo busque, solamente escuche: Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Ya vio? Solo el Dios creador es digno de todo el honor y adoración. Cualquier persona, cualquier objeto, cualquier actitud o actividad que usurpe el solidario lugar de Dios en su corazón se ha convertido en un Dios falso. Es producto de su imaginación. Eso es idolatría. Y está condenada por Dios. ¿Ya vio? Romanos capítulo 1. Vamos otra vez al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 1, versículo 25. Note. Vamos allá. 1:25 de Romanos. Ahora escuche esto. Esto es duro. Esto es duro. Muy duro. Pero muy seguro. Porque esto nos trae a Dios. Note. 1:25 de Romanos. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ya vio? ¿Qué hace el ser humano constantemente? Le quita el lugar a Dios y pone en su lugar cualquier cosa.
Eso es idolatría. Y está condenado por la ley de Dios. En el Decálogo. En los 10 mandamientos que usted dice que usted conoce. Usted mismo piense, ahora se lo voy a decir de otra forma. Usted mismo piense en esto. ¿Es realmente Dios el número 1 en su vida? Si no es así, usted está violando el primer mandamiento. Todo lo que usted hace lo dedica a Dios. Todo lo que usted piensa son pensamientos para adorar a Dios. ¿Verdad que no? Ok. ¿Ya se dio cuenta cómo tenemos problemas el ser humano? Cualquier pasión que absorba la devoción o disminuya el enfoque del Dios supremo en el corazón del hombre se ha convertido en un Dios falso. Regresamos al Antiguo Testamento, Deuteronomio. Deuteronomio en el capítulo 6, versículo 5. 6:5. Y aquí está lo que yo le estaba diciendo. Dios tiene el número 1 en su corazón. Ocupa el primer lugar en de todo lo que usted hace. Escucha esto. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Significa que todo su ser, todo mi yo, debe de estar concentrado en amar, temer y obedecer a Dios. Y si usted no hace eso, usted está violando el primer mandamiento. Y usted está condenado igual que lo estuvo el pueblo hebreo. ¿Ya vio? Cualquier amor que compita con el amor de Dios en el corazón del hombre, el amor a las cosas, el dinero, el placer, la inmoralidad, es idolatría, es un Dios falso. ¿Qué ama usted más que a Dios? ¿A sus hijos? Eso es idolatría. ¿A su esposo? ¿A su esposa? No estoy diciendo que no los ame, que no los cuide. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si ellos ocupan el lugar de Dios en su vida, eso es idolatría. Eso no es lo que Dios pide. ¿Okay? Nuevo Testamento. Mateo, en el capítulo 6, versículo 24. Mateo, capítulo 6, versículo 24. Y creo que no voy a llegar ni al segundo mandamiento. 6:24 de Mateo dice: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué ama usted más? ¿Su coche, su trabajo, su cuenta en el banco? Eso no es de Dios. ¿Okay? Colosenses, el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 3. Este versículo nos lo sabemos hasta de memoria. Colosenses capítulo 3, versículo 5. ¿No es cierto? ¿No? Note lo que dice. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia. ¿Qué es qué? Idolatría. Ay, pero yo no soy avaro. Obsérvese bien. Véase bien. Porfa. Confiar en sí mismo, en las capacidades del hombre o en la sabiduría del hombre, eso es idolatría. Eso es un Dios falso. Note lo que dice la Biblia. Jeremías capítulo 9, Antiguo Testamento. Andamos por acá por todos lados, pero es necesario para que esto quede bien claro. Jeremías capítulo 9, por favor. Capítulo 9, versículos 23 y 24.
Escuche lo que dice la hermosa palabra de Dios, 23 y 24 de Jeremías. Note lo que dice, 23 y 24. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. ¿Ya vio? Aquí no hay que jactancia, que yo sé mucho. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Eso es idolatría. No vaya usted a estar cantando como Paco Stanley cantaba, ¿se acuerda? ¿Sí se acuerda o no? Cantaba: qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. ¿No es eso idolatría? O como cantaba también Rigo Tobar, le dedicó una canción a su esposa, ¿no? Y le cantaba: perdóname mi amor por ser tan guapo. ¿Perdón? Ay, ¿no es eso idolatría? Se le ha quitado el lugar a Dios y se ha puesto al hombre, y se honra más a la criatura antes que al Creador, y no por eso se levantan bultos en cualquier lado. Eso es idolatría. 100%. Se violenta la ley de Dios, los 10 mandamientos, y voy en el primero. ¿Ya vio? ¿Usted lo cumple? ¿No? Pídale perdón a Dios. Es lo mejor que usted puede hacer. Ahora note, mismo Jeremías, pero en el capítulo 17, versículo 5. Ya casi acabo. Me faltan 9 mandamientos, ¿no? 17:5 de Jeremías. Así dice el Señor, texto durísimo. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, o que en el hombre confía, y hace de la carne su fortaleza, y del Señor aparta su corazón. ¡Wow! ¿Qué le va a pasar al hombre? ¿Qué? Maldito el hombre que confía en el hombre. Es duro el texto, ¿no? Hay que confiar en Dios, no en el hombre. ¿Ok? La violación de este mandamiento lleva a la pena de muerte. Termino con esta cita. Deuteronomio capítulo 6. Regresamos más atrás. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio 6. Ya se me perdió. 6:5, perdóneme por favor, que veo aquí de repente muchas letras, muchos números y se me pierden un poquito. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, note: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora escucha esto. 13 al 15. Temerás al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguiréis a otros dioses, ni a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean, porque el Señor tu Dios, que está en medio de ti, es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti, y te robe, y Él te borre de la faz de la tierra por idólatra. ¿Ya vio? Borrar de la faz de la tierra es que lo borran de la faz de la tierra. ¿Cree usted en Dios? ¿Guarda usted el primer mandamiento? ¿Lo guarda? ¿Obedece a Dios? Es un buen tema para reflexionar en este periodo de confinamiento, ¿no es cierto? Es un muy buen tema para considerar. Si usted no lo hace, le voy a dar un consejo. Recuerde que yo soy pastor. Le voy a dar un
pastor consejo. Arrepiéntase y pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios por todo lo que usted ha violentado, principalmente su hermosa palabra. Acompáñenme a orar. Después de orar, saludamos a todos los que llegaron y se conectaron, y después de eso terminamos. ¿Le parece? Vamos a orar. Padre bendito, Dios amado, te damos muchas gracias por todo tu amor. Señor, gracias porque estoy seguro que esto que vivimos es un llamado a todas las naciones para que te volteen a ver a ti. Clamen, Señor, por el perdón de sus pecados. Ayuda a aquellos, Señor, que puedan ver esta transmisión, no solamente ahorita, sino después, que puedan darse cuenta que no te aman, Señor, que no te conocen, que han estado adorando algo que es producto de su imaginación, y eso es idolatría. Amado Padre, gracias porque nos permites estar meditando en tu palabra y me permites a mí estarla exponiendo desde casa. Muchas gracias, Dios. Permite, Señor, que tu palabra no regrese vacía, que toque corazones que quieran estar siguiéndote a ti, conocerte mejor a ti. Bendito seas, Dios. Ayúdanos, Señor, a regresar pronto a nuestro templo, a congregarnos como un solo cuerpo que somos. Lo necesitamos, Dios. Ayúdanos, por favor. Tú eres el único que puede hacerlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.